Seguimos acompañándote en esta tarde, le agradecemos a todas las personas que nos están acompañando del otro lado de la pantalla y ahora sí nos vamos al contacto con el diputado provincial Héctor Chiván de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y toda la audiencia de Canal 10. Bueno, muy bien. Acá tratando de conocer también qué es lo que piensan ustedes. Existió un comunicado, ¿no? Muy fuerte, muy contundente en torno a lo que pasaba con el tema de las sesiones fundamentalmente y un video que vos como que encabezaste también, ¿no? Lo que era dar cuenta de que finalmente no se iba a llevar adelante otra sesión. Bueno, efectivamente, con el día de hoy ya es el tercer martes de septiembre que la legislatura no sesiona y sabemos, Mabel, que una democracia sin un poder judicial, porque de hecho también nuestro poder judicial está cerrado, sin un poder legislativo no tenemos democracia. Todo el poder lo concentra exclusivamente el poder ejecutivo, el gobernador. Y vemos cosas como la que hemos visto, que a través del decreto 309, que ha dictado el gobernador en medio de la pandemia, tenemos que le ha sacado 64 millones de pesos al área de salud para ponerla en gobernación, le ha sacado 1.028 millones de pesos a infraestructura y la ha puesto en gobernación también a ese dinero, le ha sacado 420 millones de pesos a primera infancia y también lo ha puesto en gobernación. ¿Y qué han hecho desde gobernación? Bueno, desde el inicio de la pandemia hasta hoy se han contratado más de 260 asesores políticos, nada más que en el área de gobernación estoy hablando. A su vez, se han contratado pauta publicitaria desde enero hasta julio por más de 240 millones de pesos. Es decir, bueno, y ni siquiera te menciono que en medio de la pandemia se amplió el número de jueces de la Corte de 7 a 9 miembros en la Corte de Justicia de Salta, sin que la justicia funcione. Sí. Entonces vos te das cuenta de que la agenda del gobierno está definitivamente disociada de la realidad, que la única preocupación que tiene el gobierno es la de crear cargos para familiares, amigos, militantes políticos afines y que la necesidad del gobierno no es la misma necesidad de la gente. De hecho, vemos hoy que con apenas 120 camas de terapia intensiva ocupadas y con 84 respiradores ocupados, ha colapsado el sistema sanitario de la provincia. Es decir, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el gobierno no compró ni una cama de UTI, de terapia intensiva, ni un solo respirador. No sé si lo habrá hecho en estos últimos días, pero con la anterior gestión, con la gestión de la anterior ministra, eso no sucedió. Y cuando nosotros lo decíamos desde la legislatura, nos decían que éramos mentirosos, que queríamos poner palos en la rueda, que no queríamos acompañar al pueblo de Salta. No, eso no es así. Lo que estamos haciendo es lo que nos ordena la Constitución y que debemos hacer desde el primer día todos. Claro, yo voy a hacer, Héctor, voy a hacer una salvedad nada más en relación al tema de la pauta publicitaria, más allá de que hay toda una discusión, porque obviamente se concentra en un par de medios, como ha pasado lamentablemente de manera histórica. Sí, hay que también decir la otra parte, que se ha reducido por lo menos en los primeros 7 meses esas partidas que se destinaban a pauta publicitaria en 160 millones de los que sí se gastaron el año pasado, ¿no? El año pasado hubo un gasto extraordinario en relación a lo que por lo menos hasta ahora se va gastando en pauta oficial, que creo que ese dato también tenemos que darlo. A ver, yo creo que sí, que está bien que demos ese dato, pero la verdad te digo, Mabel, me parece que era extremadamente exorbitante el año pasado, y el año pasado sabemos por qué, realmente que sí. El año pasado sabemos por qué ocurrió eso, fue la campaña
electoral de Juan Manuel Urtubey. Y mirá que vos cómo también has son las denunciado. cosas. Sí. Que también, claramente, lo denuncié, que se estaba pagando la publicidad de la campaña de Urtubey como candidato a vicepresidente con dinero de los salteños. Bueno, todas estas cosas, en definitiva, todas estas cosas, las tendría que estar investigando la legislatura y la justicia. Y entonces, se va a un gobernador con plata de los salteños, pagó la campaña publicitaria de candidato a vicepresidente con dinero de los salteños, se llevó el fondo del Bicentenario, el fondo de reparación histórica, en esos dos empréstitos nomás 600 millones de dólares. Mirá qué distinta sería Salta si hoy tuviésemos ese dinero en obras o bien el dinero. No está ni el dinero ni las obras. ¿Cómo hubiese cambiado la vida de los salteños, sobre todo los salteños del interior, hacia los cuales estaban destinados esos dos empréstitos? Imagínate lo que sería la calidad de vida hoy del departamento San Martín, del departamento Orán, del departamento Rivadavia, si esas obras estuviesen. ¿Vos pensás, Héctor, que hay una intencionalidad de no sesionar, de mantener, digamos, esta circunstancia así? Porque yo lo presentaba hace un ratito y decía, bueno, desde el oficialismo se está diciendo que efectivamente es muy difícil llevarlo adelante porque hay personas que se ocupan de la parte técnica. Me decían que por lo menos son 30 personas las que tienen que estar en el recinto, de todas maneras, entre lo que es personal de seguridad, ¿no? Prosecretarios, si no me equivoco. Me habían enumerado, digamos, una serie de personas que se necesitaban que estén en el lugar para funcionar de manera remota y poder llevar adelante una sesión ordinaria, ¿no?, con esta modalidad. Sí, Mabel, no me cabe la menor duda de que es un pretexto. Yo te quiero hacer notar que allá por el mes de marzo o abril, la Cámara de Diputados reformó su reglamento de funcionamiento e incorporó la posibilidad de hacer sesiones de manera virtual o remota, y de hecho lo veníamos haciendo durante este último tiempo. Nada más que el gobierno empezó a advertir que las críticas de la oposición tenían muchísimo asidero, cometieron algunos errores políticos gravísimos que se los remarcamos de muy buena fe para que los rectificaran. Y el gobierno entiende que rectificar errores o que la oposición le marque algunos errores, le haga algunas críticas, son ataques. Y de ninguna manera digamos, entender como ataques las críticas que hace un adversario político u otro espacio distinto del que gobierna, realmente es no entender el juego democrático. Porque muchas cosas se podrían haber evitado en estos 6 meses en los que desde la oposición les veníamos marcando fallas puntuales y haciéndoles muchas propuestas para mejorar muchas cosas en el área de la economía, en el área sanitaria, en el área educativa, pero que bueno, los toman como agravios de índole personal. No entienden lo que es la democracia. Y cuando vos no entendés qué es la democracia, ¿qué haces? Bueno, preferís no sesionar para que no sigan surgiendo críticas o propuestas a las medidas que venís implementando. Me parece que eso es un aspecto fundamental que debe corregir el gobierno. El autoritarismo y la soberbia que tiene el gobierno de Gustavo Sáenz lo va a llevar a desgastarse enormemente, y me preocupa porque lo que menos queremos es desgastar la figura del gobernador. Hay que preservar la institucionalidad, hay que preservar la figura del gobernador, y me parece que se está deteriorando enormemente como consecuencia de muy malas decisiones que viene adoptando el equipo que lo asesora, que gobierna con él, el gabinete en definitiva. ¿Cómo tomaste los anuncios de esta jornada? Porque en algún momento, hasta por lo menos yo particularmente lo he visto como hasta mejor de ánimo, ¿no?, al gobernador Gustavo Sáenz cuando hacía justamente el anuncio de que, entre otras cuestiones, se iba también a contar con una ATP a nivel provincial. Bueno, vos fíjate que todas esas medidas se las propusimos desde la oposición hace ya muchísimo tiempo, y están los proyectos
en la Cámara de Diputados, los podés ver. El tema de los ATP, el tema de la fideicomisos para fideicomisos de garantías. Hay muchísimos proyectos en ese sentido. El mismo tema de la emergencia de la cultura, del cual soy autor. Lamentablemente el gobierno se obceca en que únicamente pasan los proyectos que son de la autoría de los legisladores del oficialismo o los que envía el mismo gobierno a la Cámara de Diputados o de senadores, y los demás no tienen tratamiento. Eso es lo que yo digo que hay que corregir. No tiene ningún sentido la soberbia no hace más que obstaculizar las tareas de gobierno. Héctor, ¿han tenido alguna respuesta? Nos tenemos que poner a analizar el paquete de medidas una vez que estén pasados en limpio. Quiero verlos, una vez que estén publicados en el boletín oficial, y vamos a emitir una opinión. Bueno, ¿han tenido alguna respuesta ustedes desde la Cámara de Diputados, digamos, alguna respuesta oficial ante estas quejas y sobre todo ante esta carta que se hizo pública? De la misma manera en que nos comunicaron por WhatsApp, o sea, definitivamente informal, un secretario de la Cámara, que no íbamos a sesionar hoy martes, de la misma manera estamos recibiendo respuestas, en este caso a través de un tuit del presidente de la Cámara, diciendo de que es fácil criticar sentado desde el living de la casa. A ver, y como que queremos poner en riesgo la salud de los empleados de la Cámara. Disculpen, vuelvo sobre lo mismo. Vos, Mabel, que estás trabajando ahí, periodista, conductora, sos una trabajadora esencial. El cameraman que te está filmando en este momento es un trabajador esencial. La señora que atiende el almacén, lo mismo. Las enfermeras, los enfermeros, los camilleros y los médicos, lo mismo. ¿Cómo un legislador o un juez no va a ser un trabajador esencial en la democracia? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no va a trabajar un legislador o un juez en una democracia en un tiempo de pandemia? Claramente que tiene que ir a hacerlo, claramente. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Héctor, muchas gracias por atendernos en esta tarde y obviamente por contarnos, ¿no?, cuál es la postura fundamentalmente de muchos legisladores que están pidiendo que se sesione y que finalmente los proyectos de ustedes y también, ¿por qué no, los del oficialismo se puedan discutir allí? Muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a vos, un placer como siempre, que tengas una hermosa jornada. Gracias, igualmente. Así pasaba el diputado Héctor Chivane, entonces comentándonos, ¿no?, cuál es la postura de la oposición, una postura que se ha planteado fuertemente en los últimos días, ni bien se conocía que efectivamente en esta jornada de martes no iba a haber sesión, como él decía, la tercera consecutiva, ¿no?, que lamentablemente no se puede dar, como decíamos, una coincidencia con el tema del milagro, después los casos de COVID que se comentaba desde adentro de la misma legislatura provincial y que, bueno, son también un poco el marco en el que se lleva adelante toda esta discusión de un lado y del otro. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, en un ratito volvemos.